Seguramente has escuchado la historia de Jonás, ese profeta que, desobedeciendo la orden de Dios de ir a una ciudad, a la ciudad de Nínive, a decretar lo que Dios había determinado para esa ciudad, a declararlo. Dice que Jonás le desobedeció a Dios y se fue a Tarsis, a otra ciudad, huyéndole para no decir esa profecía. Y dice que Dios de todas maneras lo encerró en una grande tempestad para que él fuera a cumplir la misión que Dios le había enviado. Y dice Jonás que tuvo gran temor en medio de ese pez del mar, de la gran tormenta, y le dijo: Señor, ten misericordia de mí, haré tu voluntad si tú me sacas de esto. Se arrepintió Jonás por el temor que tuvo, y Dios tuvo misericordia de Jonás, y dice que por segunda vez le da el mandato y Jonás obedece y va camino a la ciudad de Nínive. Y dice que entrando a la ciudad de Nínive comenzó a pregonar en las calles lo que Dios tenía determinado para esa ciudad, que sería destruida en 40 días. ¿Y sabes qué sucedió, mi hermano? El pueblo comenzó a escuchar a ese profeta que Dios había enviado. El pueblo, a pesar de su ceguera, de su debilidad espiritual, comprendió que lo que Jonás estaba hablando era palabra de Dios. Y a pesar de la profecía que ya estaba dictada por Dios, decidieron hacerle caso. Dice la palabra que el rey de Nínive, cuando escuchó esa profecía, se levantó de su silla y rasgó sus vestidos y ordenó a todo el pueblo de Nínive, a todo ser viviente que estuviera en Nínive, que hicieran ayuno, silicio y oración, a ver si Dios, ese Dios que había profetizado sobre Nínive, que había decretado la destrucción, se arrepintiera y no lo hiciera. Y fue tan genuina la oración de ese pueblo, fue tan sincera la oración de ese pueblo, que mira lo que sucedió. En el libro de Jonás 3, capítulo 10, dice así: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Qué historia tan maravillosa, porque a diferencia del pueblo de Israel, ¿sabes qué hacían? Cuando enviaban un profeta, lo ignoraban. Normalmente lo ignoraban. Dice que Jeremías era un profeta llorón, porque le decía al pueblo lo que venía y le decía que se arrepintieran y que buscaran a Dios, y el pueblo lo ignoró. Y vino todo el desastre. Y así ha sido la historia. Pero Nínive se atreve prácticamente a decirle a Dios: Señor, no hagas nada. Nosotros sí nos vamos a arrepentir. A pesar de que ya estaba decretada la profecía, ellos decidieron creerle a Dios que podía ser revertido. Que más que un profeta que decretaba, un profeta era que advertía al pueblo de lo que iba a venir si seguían en sus caminos. Y dice que el pueblo de Nínive oraron y ayunaron, y Dios hizo el milagro y no destruyó la ciudad. Tuvo misericordia Dios de ese pueblo. Y así pasa hoy en nuestras vidas y en Venezuela. Y hoy vengo a hablarte de este tema porque creo que es propio imitar a este pueblo de Nínive, que desde su corazón, entristecido por las palabras que habían escuchado, quizás por lo que estaban viviendo, decidieron creerle a Dios. Creerle a Dios que en su misericordia podía hacer algo, que no los iba a destruir. Hoy en día a mí me atacan por las redes muchos hombres y mujeres que hablan sobre Venezuela de profecías y diciendo que ya la profecía está hecha y en Venezuela se va a destruir y viene sangre. Y yo hago el llamado a que nos arrepintamos para que Dios se acuerde de nosotros. Yo hago el llamado para que no permitamos más derramamiento de sangre. Y hay algunos que me atacan, que se llaman profetas, diciéndome que no, ya Dios decretó eso y eso tiene que suceder en Venezuela. Pues yo le digo que no, mi hermano. Dice que Jonás más adelante, ¿sabes qué hizo? Deseó hasta la muerte ante Dios. Dice que Jonás se puso a pelear con Dios, diciéndole: ¿cómo es posible, Señor, que tú me mandes a hablarle a una ciudad que se va a destruir y no la destruyes? Entonces yo quedo mal. Jonás se sentía en su ego de hombre que había quedado mal ante el pueblo, porque se supone que se tenía que destruir, porque esa es la orden que él había recibido. Pero más allá de una orden que Dios había dado, le advirtió al pueblo que se arrepintieran, y Dios tuvo misericordia. Y hoy en día hay muchos Jonás que están hablando improperio contra Venezuela. Hay muchos Jonás que se han levantado a desear maldición contra Venezuela, que incluso dicen: no, ya no hay que hacer nada porque en los 60 o en los 70 ya alguien declaró una profecía y eso va a suceder en Venezuela. Yo le digo, mi hermano, no tengamos el ego de Jonás. Aprendamos más bien el ejemplo de Nínive, que a pesar de que estaban metidos en su ignorancia, a pesar de que estaban metidos en sus pecados, decidieron voltear la parte de la historia y decir: bueno, Dios decretó eso para nosotros por nuestros pecados. Actuemos de otra manera y vamos a arrepentirnos, a ver si Dios también cambia de opinión, y lo hizo.
Dios se arrepiente del mal siempre. Dios no quiere hacerle daño a nadie en esta tierra, pero nuestra desobediencia como humano es tan grande que me imagino yo que Dios llega el momento que nos presiona y nos presiona a ver si nosotros volvemos la mirada a Él. Venezuela, yo te pido que imitemos lo que hizo el pueblo de Nínive. A pesar de todos los agoreros, a pesar de los profetas que Dios pudo haber enviado a Venezuela, decretando que viene sangre, que viene violencia, que todo va a terminar en una tragedia, como lo están diciendo muchos, yo te invito a que escuchemos esas palabras, pero nos pongamos a cuenta con Dios. Que le digamos: Señor, sabemos que hemos pecado y quizás nuestros padres pecaron y nosotros, nuestros hijos, nos hemos desviado de tu camino. En nuestra ignorancia, en nuestra maldad, en nuestra sed de venganza, hemos querido tomar acciones por nuestra fuerza y hemos fracasado. Y nos ha destruido, nos ha llevado a lo más profundo. Pero vamos a hacer un arrepentimiento genuino de corazón. Yo te invito, Venezuela, a que volteemos esta parte de la historia de una vez por todas, como lo hizo el pueblo de Nínive. A que sí escuchemos a esos profetas, pero más allá de ponernos a lamentarnos y a buscar más violencia, le digamos a Dios: Señor, detén este desastre. Detén este desastre, Padre. Ya no permitas que se derrame la sangre inocente venezolana. Ya no permitas que nuestro pueblo siga en aprobio, enfrentando insolencia, enfrentando insultos, improperios que los venezolanos estamos llevando dentro y fuera de nuestro país. Ya detén esta destrucción, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Imitemos a ese pueblo de Nínive. Imitemos al pueblo de Nínive y verás, mi hermano, cómo Dios va a tener misericordia de Venezuela. Yo le creo a ese Dios poderoso que habla desde el amor. Yo le creo a ese Dios y te invito a ti a que le creas, mi hermano. Que así como Dios detuvo la destrucción de Nínive, así Dios puede parar todo este desastre en Venezuela. Pero dejemos que sea Él que gobierne. Dejemos que sea Él que termine de limpiar y que levante una nueva sangre venezolana. Que hayamos aprendido de todo esto que el ego y el orgullo del venezolano tiene que bajar. Tiene que bajar, Venezuela. Porque nuestro ego se infló mucho. Porque el petróleo, porque los minerales, porque los certámenes de belleza, porque nos creemos las gran cosas. Es una realidad, Venezuela. Es una realidad. Nos sembraron eso tras generaciones y generaciones. Nos sembraron el ego y el orgullo del venezolano. Tenemos un país hermoso, sí. Sí tenemos un país hermoso y tenemos muchos talentos como los tienen otros países. Pero tenemos que ser humildes y aprovechar nuestras riquezas, al contrario, para ayudar a los que podamos ayudar, Venezuela. Pero no seamos como Jonás, que queremos que en nuestro ego se cumpla la profecía que yo digo y que se destruya y que llegue la violencia. No. Si un pueblo se une, quedó demostrado con Nínive, si nos unimos, Venezuela, no va a haber profecía que nos siga destruyendo, sino que Dios se acordará de nosotros y sanará nuestra tierra. Así que te invito a que imitemos a este pueblo de Nínive y nos rindamos a Dios y reconozcamos que solamente el Dios de Israel es el Dios de Venezuela y que Jesús está con nosotros y que envía de su Espíritu Santo para que podamos discernir y librar en lo espiritual para que en lo terrenal avancemos y Venezuela sea luz a las naciones. Que Dios te bendiga, Venezuela.